El Evangelio según Mateo termina con el capítulo 28, versículos del 18 al 20, contando cuando Jesús se acerca a sus discípulos después de haber resucitado y les dice: «Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Vemos que Jesús le habla a sus discípulos y los manda a hacer más discípulos, en esto que solemos llamar la Gran Comisión. Por eso es importante que antes de hacer, seamos. Es importante ser discípulos antes de hacer discípulos. Tenemos que ser para poder hacer. Y es importante aprender para poder luego enseñar a otros, para poder transmitir las enseñanzas de Jesús a otros. Por eso nuestra primera motivación para el estudio bíblico es ser discípulos, para poder luego hacer discípulos, para poder cumplir con la Gran Comisión. La segunda motivación está dada por los beneficios que el estudio bíblico tiene para nuestras vidas. Segunda de Timoteo 3:16 y 17 nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vemos en este pasaje que la Biblia es útil al menos para 4 grandes tipos de cosas. Enseñar, esto nos habla de doctrina, nos habla de qué creer. Redarguir, que es convencer o exhortar, reconvenir. Y esto nos habla de qué no creer. Corregir, que la palabra griega se refiere a aquella guía que se le pone a los árboles cuando están torcidos, porque nos dice qué no hacer, y para instruir en justicia, porque nos dice qué hacer. Entonces, resumiendo, la Biblia es útil para saber qué creer y qué no creer, lo cual habla de nuestra fe, y también para saber qué hacer y qué no hacer, lo cual habla de nuestra conducta. Por eso los cristianos solemos decir que la Biblia es nuestra máxima norma de fe y conducta. Ya vimos por qué y para qué estudiar la Biblia. Ahora vamos a hablar de cómo hacerlo. Y antes de hablar de la cuestión técnica y de la hermenéutica, del arte y la interpretación bíblica que veremos más adelante, quiero centrarme en nuestra actitud ante el texto bíblico. Y es que el estudio de la Biblia es más que una disciplina intelectual, es una disciplina espiritual. Y como dice Pablo a los Corintios, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y debemos entonces pedir a Dios que alumbre nuestro entendimiento para poder entender esas cosas espirituales que para el hombre natural son locura muchas veces. Y para poder decir como el salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Por eso, en primer lugar, vamos a estudiar la Biblia con oración, pidiendo a Dios que nos guíe, que sea Él nuestro Maestro, que nos enseñe y que nos guíe a toda verdad. En segundo lugar, este entendimiento espiritual que adquirimos con el estudio de la Biblia, con el conocimiento bíblico, no debería llevarnos a un lugar de orgullo o a creernos más que los demás o que sabemos más que otro, porque como nuestro objeto de estudio es Dios, un Dios infinito e inabarcable, mientras más sepamos nos vamos a dar cuenta de lo poco que sabemos. Entonces, nuestro estudio debe ser siempre con humildad y nos debe guiar a querer compartir lo que aprendemos con otros y a nutrirnos también de los demás. Vimos que el estudio de la Biblia es una disciplina espiritual, pero esto no excluye nuestras facultades mentales. Vamos a estudiar la Biblia con el razonamiento, vamos a estudiar la Biblia con la lógica, ayudándonos de nuestras facultades mentales, pero siempre teniendo en cuenta que hay cosas que nunca las vamos a entender. Como decíamos, estamos estudiando a un Dios inabarcable cuyos caminos son más altos que los nuestros, cuyos pensamientos son más altos que los nuestros,
con cosas que nunca vamos a llegar a saber de Él y cosas que, aunque las sepamos, nunca las vamos a comprender del todo. Entonces, si bien vamos a estudiar la Biblia con el razonamiento, tenemos que tener esta precaución para evitarnos frustraciones de saber que hay cosas que nunca vamos a poder entender de Dios, cosas que nunca vamos a poder conocer sobre Él. En Hechos capítulo 8 vemos a este etíope viajando mientras lee el libro del profeta Isaías, y a Felipe, uno de los discípulos, que se acerca y le pregunta si entiende lo que está leyendo. El etíope le dice: ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces Felipe se sienta a su lado y empieza a explicarle las escrituras. Podemos tomar este ejemplo para ver que necesitamos de los demás para estudiar la Biblia. Necesitamos de otros que nos ayuden a entenderla. Necesitamos comunicar también a otros y compartir aquello que hemos entendido para poder enriquecer a otros y enriquecernos de la charla con otros. En esa charla, en ese diálogo, es donde vamos a ver enriquecido nuestro conocimiento sobre la Biblia. En el mismo libro de Hechos, en el capítulo 17, vemos un curioso caso donde aquellos judíos en Berea, a los que los apóstoles iban a predicar, antes de creer cada palabra que les decían los apóstoles, iban y las verificaban con las escrituras, para ver si todo lo que ellos le decían era verdad. Y esto, lejos de condenarlo la Biblia como incredulidad, lo alaba como una virtud. Esto de buscar en las escrituras a ver si lo que nos están diciendo es así o no. Como habíamos dicho, la Biblia es nuestra máxima norma de fe y conducta. Entonces, lo que yo diga, lo que venga cualquiera y diga, no es la autoridad, sino que debemos verificarlo con lo que las escrituras dicen. Por eso, vamos a estudiar la Biblia con un enfoque sistemático, viendo qué dice la Biblia, toda la Biblia, sobre un determinado tema, para poder llegar así a una conclusión sobre lo que la Biblia enseña sobre un determinado tema. No sacando versículos de contexto, ni haciendo una doctrina de un solo versículo, ni mucho menos haciendo doctrina sobre nuestras experiencias personales, sino que vamos a ver qué dicen las escrituras sobre cada tema y sobre eso fundar o llegar a una conclusión de la enseñanza bíblica. Me gusta mucho el Salmo 19, versículos del 7 al 14, que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y que el mucho oro refinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen sobre mí. Pues entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Jehová, roca mía y redentor mío. Me gusta este salmo para ilustrar el sexto punto y el último de nuestra actitud ante el texto bíblico. Y es que sea con gozo, con alabanza por lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Que siempre terminemos nuestro estudio bíblico dando gracias a Dios por lo que nos ha revelado en su palabra, que podamos alabarlo por lo que es y por lo que ha hecho. En resumen, vamos a estudiar la Biblia con oración, con humildad, con el razonamiento, con la ayuda de otros, de una forma sistemática y con gozo y alabanza. La Shema, aquel recordado pasaje de Deuteronomio 6:4 que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. También dice: y estas palabras que yo te mando, las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. La pregunta es: ¿cómo vamos a hablar de esas palabras mientras vamos caminando por la calle o cuando apagamos la luz para irnos a dormir? La respuesta es memorizándola. Por eso te quiero proponer una tarea, y es que
puedas memorizar un texto bíblico cada semana. Yo al final de cada video voy a proponer un versículo y el de esta semana va a ser el de la Gran Comisión que leímos al principio, Mateo 28 del 18 al 20. Así que te dejo esa tarea y bueno, si te gustó el video, dale like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en la próxima para ya empezar con el estudio sistemático de las Escrituras. Nos vemos.